Hoy queremos que conozcan una realidad poco conocida y no exenta de polémica y de debate, y a la que el mundo asociativo quiere poner nombres. Hablamos de intersexualidad en la infancia. La intersexualidad es una de las diferentes formas de desarrollo sexual de las personas. Antes, los bebés eran sometidos a intervenciones quirúrgicas. Hoy, se considera una violación de los derechos del neonato. Gracias al movimiento asociativo, la ley visibiliza una realidad muy poco conocida. Lo primero que hay que imaginarse es pues, una familia que durante varios meses está yendo a repetidas ecografías y que está deseosa de saber el sexo de su hijo. De repente ese bebé nace y nos encontramos con unos genitales que no podríamos encasillarlos o definirlos como masculinos o femeninos, sino como algo intermedio, digámoslo de alguna manera. O bien los genitales aparentemente masculinos o femeninos tienen una discrepancia con el sexo cromosómico de la persona. Eso sería un estado intersexual, un desarrollo sexual diferente. Los ovarios y los testículos es lo que en medicina llamamos gónadas. Las gónadas son los órganos responsables de fabricar las hormonas que nos van a dotar de ciertos aspectos físicos y son los responsables de que se desarrolle el pene en el hombre y se desarrolle la vulva y la vagina en la mujer. Igualmente son los responsables de que, a través de esas mismas hormonas, de que luego en un futuro, cuando llega la pubertad, pues adquiramos capacidad reproductiva y ese aspecto físico masculino todavía se acentúe más. A veces ocurre es que hay una alteración en esas gónadas que van a hacer que mi aspecto sea diferente al de mi gónada. Hablamos de intersexualidad, distinto de transexualidad. Cuando hablamos de sexo, hablamos de algo quizás más físico, científico, hablamos del aspecto físico, de aspectos químicos, hormonales y demás. Y cuando hablamos de género, hablamos realmente de aquello con lo que se identifica la persona, en un sentido masculino, en un sentido femenino. Muy importante para los profesionales de la salud transmitir una actitud de apoyo, de acompañamiento, de no medicalización y da la posibilidad de que las familias puedan contactar con esas asociaciones, que es una estupenda posibilidad, digamos, de intercambiar experiencias, de apoyo mutuo. Sin embargo, ya las operaciones quirúrgicas están, digamos, limitadas a personas mayores de edad, teniendo en cuenta que ya es una modificación corporal no reversible. Una persona intersex quiere decidir el día de mañana modificar su cuerpo, pues estará en todo su derecho, pero que no sea en contra de su voluntad, es decir, que no desde que recién pequeñitos, de recién nacidos, como bebés, un equipo médico, incluso los propios familiares, que lo hacen muchas veces con toda la buena intención del mundo, pero que toman decisiones sin tener los conocimientos suficientes, sin hablar con personas intersex o familiares, y a veces dejándose llevar por prejuicios, dejándose llevar por lo que la ciencia biomédica entiende y sigue entendiendo que es una patología. Durante muchas décadas, sobre todo en las sociedades occidentales, en los países, entre comillas, siempre desarrollados, pues la transexualidad se ha visto y la intersexualidad como algo patológico, como una enfermedad, como una anomalía, algo totalmente anormal. Históricamente, en sociedades más antiguas, incluso en la época romana, en algunos países de Asia, en los indios americanos, pues la transexualidad, la intersexualidad está muy bien aceptada, incluso ellos tenían la conciencia de que la persona transexual o intersexual pues tenía una visión del mundo doble, o sea que englobaba tanto el mundo femenino como el mundo masculino y eso le dotaba de cierto prestigio y de cierto poder social. En nuestro entorno, la diversidad sexual tiene una historia de dolor y represión que ha dejado huellas en la sociedad. El cambio es lento, pero imparable. Impulsados por los movimientos asociativos, los organismos internacionales aprueban leyes para evitar la discriminación. También en Andalucía se acaba de aprobar una en la que por primera vez se menciona el término intersexualidad. Esta ley andaluza, como la ley madrileña 2016, ha visibilizado. Eso es un primer paso, es decir, por primera vez en la legislación española aparece la palabra intersex, que eso ya es un primer paso, ¿no? Se nombra, existe. Quizás dentro de un año se analice cómo se está cumpliendo, cómo se está implementando la ley. Habrá que ver si efectivamente en Andalucía han desaparecido finalmente o no lo que consideramos que son mutilaciones a las personas intersex. Antiguamente
se optaba, y yo creo que eso viene determinado mucho por una imposición social, que la intervención quirúrgica, o sea, al final, la identificación como absoluta, como hombre, como mujer, es decir, que en ningún momento mi sexualidad quede en entredicho, se hacía a edades muy precoces. Eso con el tiempo hemos visto que tiene un problema, y es que, claro, la persona afectada no puede decidir sobre su identidad. Ya se hace una intervención quirúrgica que identifica a la persona como hombre o como mujer, pero que luego cuando llegaba el desarrollo y la edad adulta, esa persona no se sentía identificada con aquellos genitales. Y hay enfermedades donde se ha visto que el porcentaje de personas en los que ocurría eso estaba cercano al 40%. A lo largo de los últimos años, los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, como la ONU o, por ejemplo, a nivel europeo, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, han desarrollado documentos estratégicos que apoyan las demandas del activismo trans y del activismo intersex y condenan esas violaciones de derechos humanos. Una corporalidad intersex en ocasiones necesita cuidados, obviamente. Esto es, pensemos, por ejemplo, en las personas que están en situación de embarazo. No son enfermas, pero necesitan cuidados médicos. Una persona intersex no es una persona enferma, aunque la medicina siga patologizando, pero en ocasiones necesita ciertos cuidados médicos sin necesidad de patologizar esa realidad. Lo más importante es transmitir la idea, primero, las palabras que empiezan con pre, yo creo que hay que absolutamente desterrarlas de la asistencia sanitaria en este tipo de personas, porque está el prejuicio y está la preocupación. Y el prejuicio y la preocupación en estos casos es devastador, porque la persona la asume en un estado de inacción absoluto. Trabajo en la unidad de salud mental infantil y cuando llegan, la verdad es que llegan con un sufrimiento detrás, llegan con otras patologías, dando muestras de otros síntomas depresivos, fobia escolar, malestar, tristeza, que todavía no saben ponerle un nombre. Esos son los niños y niñas que nos llegan y que en un principio, hasta que no se sienten en un espacio acogido, que se les escucha, que se les comprende y sobre todo que se les respeta, entonces en ese medio sí que pueden expresar qué es lo que les pasa. Las personas han de sentirse seguras y tranquilas para poder expresar lo que sienten. Necesitan ayuda psicológica, escolar. La familia también necesita apoyo. Hasta que dan el paso y lo explican y cuentan, pues que yo lo que quiero es que yo quiero ser un chico, yo no me siento chica, ¿no? Entonces la familia, además de tener una preocupación por los síntomas que estaba expresando, por ejemplo, de un trastorno alimentario, se le añade algo nuevo que les deja muy confusos y muy desorientados. Entonces ahí ese apoyo a la familia, ese ayudarles a aceptar, a escuchar, a preocuparse por qué siente ese niño o esa niña, qué siente y qué ha sentido durante todo ese tiempo en que no ha podido expresarlo. Surgen emociones intensas en un entorno hostil a las diferencias y cargado de ignorancia. Gestionar bien los sentimientos evita males mayores, a veces irreversibles. La actitud de la familia es un determinante. Acompañarle, no hay que ni acelerar ni interrumpir, sino acompañarle en todo este proceso, estar ahí, cómo te sientes, qué te hace sentir bien, estás sufriendo, ¿por qué? Es decir, pensar un poco en cómo se puede sentir ese niño o esa niña. La idea de transmitirle a esos padres de que no porque sus hijos tengan unos genitales que sean distintos, tiene que suponer ninguna tara ni ningún tipo de problema. Seguimos de todas maneras a nivel social con una idea muy sólida de que los genitales determinan la feminidad o la masculinidad, cuando ni mucho menos tiene por qué ser así. Hay un movimiento fuerte de asociaciones de familias que apoyan a sus hijos y es interesante también porque ya los jóvenes están creando redes, tienen sus propios grupos para que estas personas adolescentes puedan ver que hay una diversidad de diferentes caminos, de diferentes corporalidades, diferentes expresiones de identidades de género, incluyendo identidades no binarias, y que pueda tomar una decisión un poco más libre, un poco más informada.
hay un espectro de corporalidades tan diverso que las categorías hombre y mujer tan cerradas, ¿no? Lo que hacen es al final condenar la realidad, ¿no? El continuum que hay en las corporalidades, condenarlas a la invisibilidad, condenarlas al silencio, condenarlas al estigma. Lo más importante siempre es fijarse en que si un hijo está sufriendo y averiguar cuál es la causa. Si hay algo que consideran que no va bien, no es alarmarse, sino preguntarle y decirle qué pasa, o informarse también para quitar angustias. Y sobre todo estos niños, si se sienten queridos y aceptados, es cuando el proceso va a ser mucho más fluido, el paso hacia otra identidad. El camino hacia el reconocimiento de la diversidad sexual ha empezado. Es tiempo de celebrarlo.